Buen- Buenas noches, padre. Hoy tenemos la inmensa suerte de contar, bueno, en primer lugar falta María, notaréis que María no está, pero tenía que grabar una charla a las 9 de la noche y en cuanto llegue se incorporará a Onda. Tenemos la suerte de contar con el padre Miquel, que está, bueno, lleva un año y medio de sacerdote, con lo cual es un lujo tener a una persona que tan pronto le ha dicho que sí al Señor y está en Irún y en Fuenterrabía y nos va a hablar de un tema apasionante, que es el templo, su relación con Cristo y situarnos un poco en la simbología, en lo que significa para un cristiano. Así que, padre, no le robo más tiempo y cuando usted quiera. Pues muy bien, fantástico. Voy a compartir ahora pantalla para que podáis seguir la presentación con unas diapositivas y yo creo que así pues va a ser todo más ameno. Eh, bueno, la verdad es que a mí es un tema que me parece que es bonito este, ¿eh? No sé si lo puedo poner así igual mejor, así, bueno, no sé. Ah, yo creo que así está bien. Así, Igualmente. perfecto. Bueno, es un tema muy bonito y es al mismo tiempo un tema complejo, que tiene bastantes aristas y entonces creo que no es sencillo, pero vamos a adentrarnos en ello. El objetivo de esta, bueno, de esta ponencia o de esta charla es como profundizar en la teología cristiana, en la teología católica acerca del templo. Eh, entonces, bueno, pues para ponernos un poco en perspectiva, un poco a modo de introducción, no sé por qué no me pasa las diapositivas aquí, eh, creo que es importante, ¿no? Para hacer una introducción, ver que todas las religiones a lo largo de toda la historia han tenido sus propios templos, ¿no? Como aquellos lugares en los que la divinidad se hace presente y donde pues el hombre puede rendir culto a Dios, digamos, ¿no? He puesto aquí una serie de templos, pues este, por ejemplo, es el templo griego de la Concordia, tenemos otro templo romano, aquí veremos, pues, este es un templo maya que está en Guatemala, la ciudad de Machu Picchu, que es una ciudad santuario, pues las pirámides, tenemos, bueno, un montón de templos, ¿no? Distintos entre sí. Esto se da en todas las religiones, porque todas las religiones pretenden pues rendir un culto a Dios y de alguna manera encontrarse con ellos en lugares santos, en lugares santos. Esos lugares santos serían los templos, en los cuales pues habitaría la divinidad y la divinidad se haría ahí presente. Al mismo tiempo, un tema común a todas las religiones es el que los templos tienden a situarse en lugares altos, por lo menos buscan altura, todos ellos. Y es una simbología que es también bastante bonita, ¿no? Porque sería como el lugar donde, pongo aquí, donde el cielo se encuentra con la tierra, el lugar donde el hombre toca a Dios, podríamos decir, ¿no? Y todas las religiones también tienen sus propios sacerdotes o ministros que tienen una doble función. La función del sacerdote en toda religión sería representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Esto forma parte de todas las religiones. Pero claro, no estamos ante una religión cualquiera, sino estamos ante la religión revelada. Y por lo tanto, en nuestro caso, va a ser distinto. Entonces, había pensado traeros este texto para meditar en este momento, que es del comienzo del Evangelio de San Juan. Está en el capítulo 2, muy al comienzo de San Juan. Y es muy interesante. Entonces, lo voy a leer, lo tengo por escrito en papel, en formato papel, entonces da igual que no lo leáis, lo podéis seguir mientras yo lo leo. Dice el Evangelio: se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron:
¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron, 46 años ha costado construir este templo. Realmente son bastantes más, eso lo veremos más adelante. 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Bueno, este texto muchas veces ha sido muy malinterpretado y se suele hacer una lectura que es muy injusta de este texto, ¿no? Se suele hacer como muchas veces cuando se lee este texto, ¿no? Uno tiende a pensar como en una lectura moralista. De, no, es que, claro, en las iglesias no puede haber animales, hay que portarse bien, no se puede utilizar el templo para enriquecerse, ¿cómo puede ser, ¿no? Que estuvieran mercadeando con animales, pero realmente es una lectura muy equivocada. Jesús está haciendo un signo que es, en el Evangelio de San Juan es muy, muy, muy importante. Primero, el templo de Jerusalén era el lugar donde se tenía que hacer la liturgia propia de los judíos y esa liturgia implicaba también ofrecer animales en sacrificios. Por lo tanto, era pues absolutamente necesario que hubiera mercaderes vendiendo animales que luego pudieran ser sacrificados. De hecho, incluso San José y la Virgen María ofrecen un par de tórtolas o 2 pichones en la presentación de Jesús en el templo a los 8 días de nacer Jesús. Es decir, la religión judía necesitaba, ¿no?, de alguna manera de ese sacrificio y por lo tanto pues era normal que hubiera mercaderes. Jesús, cuando les echa, lo que está haciendo es un signo para decir que va a haber un nuevo comienzo, que el templo de Dios, construido en Jerusalén, va a dejar de cumplir su función, porque el verdadero templo, el lugar en el que el hombre se encuentra con Dios, el lugar en el que habita la divinidad, no va a ser ya el templo, sino que es Cristo mismo, que se ha encarnado para vivir entre nosotros, que siendo Hijo de Dios desde toda la eternidad, el Verbo se ha hecho carne y ha acampado entre nosotros. Y entonces Él es el verdadero cuerpo. Por eso lo dice más adelante. Él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó los discípulos se acordaron de lo que había dicho. Es decir, es un texto que ya nos pone un poco en perspectiva, de que va a haber un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Entonces, claro, cuando hablamos de nuevo comienzo, es necesario, evidentemente, entender que ha habido un primer inicio, que ha habido un problema y que va a haber un nuevo comienzo. Y entonces la historia nos la sabemos todos, ¿no? La historia del Génesis. Pero vamos a verla. Vamos a ver cómo al inicio Dios crea al hombre a su imagen como varón y mujer. Entonces, este crear al hombre a su imagen es muy interesante porque, claro, el hombre y la mujer portaban la imagen de Dios. De alguna manera podríamos decir que cumplían una función sacerdotal, ¿no? Representaban a Dios ante el prójimo porque portaban su imagen y al mismo tiempo, por ser criaturas, representaban al prójimo ante Dios. No sé si se entiende esto, pero es interesante, ¿no? Ellos han sido creados bien, son muy buenos, dice el Señor, y portan la imagen del Creador. Por lo tanto, cumplen como esa especie de función sacerdotal. Al mismo tiempo, en el inicio, vemos que no hay una distinción entre lo santo y lo profano. Así como el resto de religiones veíamos que hay lugares santos, el templo es el lugar santo porque en él habita la divinidad, en el comienzo no había esa distinción, porque vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Entonces esto es importante entender que no había necesidad de templo, porque no había que distinguir entre lo santo y lo profano, porque todo era bueno, y al mismo tiempo que el hombre cumplía una especie de función sacerdotal, porque portaba en sí la imagen de Dios, la imagen del Verbo. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, pues bueno, antes de ver la historia del pecado, creo que es también muy interesante, ¿no? Para ver cómo a lo largo de toda la historia de salvación que el Señor hará con el pueblo de Israel por el pecado, ver que el templo de Dios, tendrá la misma estructura que el jardín del Edén. Esto es muy interesante porque es volver a los inicios, es el modo en que Dios está llevando al pueblo de Israel para volver a un inicio. Entonces, leemos en el Génesis. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, es decir, hay una creación y dentro de la creación el Señor planta un jardín. El Señor Dios, el Señor hizo brotar en el suelo toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para comer. Hay árboles alrededor de todo el jardín. Continuamos. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal también en mitad del jardín, ¿se entiende? Es decir, como de alguna manera es verdad que todo es santo, pero conforme nos vamos acercando al centro del jardín, al centro de la creación, pues es más santo. Todo es santo, pero de repente se planta un jardín. El jardín es santo, pero hay dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, plantados en medio del jardín. Bueno, me imagino que se me estará siguiendo. Y al mismo tiempo que el templo seguirá esta estructura de santidad conforme el templo judío, estoy hablando del templo de Jerusalén, seguirá esta estructura de santidad conforme se va acercando al centro, también el templo se construye sobre un monte, y vemos en cómo el profeta Ezequiel describe el jardín de Edén, vemos que el jardín del Edén estaba situado también en un monte. Dice así el profeta: habitabas en Edén, en el jardín de Dios, en la sagrada montaña de los dioses, ibas y venías entre las piedras de fuego. Es decir, que el templo de Jerusalén esté situado en un monte no es casualidad tampoco, ¿no? Es el modo en que Dios está portando a su pueblo y está haciendo esta historia de salvación para llevarlo a un nuevo comienzo, que ya nos ha anunciado Jesús en el signo que hace al expulsar a los mercaderes. Bueno, la historia del pecado es de sobra conocida. El Señor, pues, el hombre peca y el Señor lo tiene que expulsar. Dice así la Escritura: echó al hombre y a oriente del jardín del Edén colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Sin embargo, aunque todo puede parecer muy, muy marrón, ¿no? Muy oscuro, muy sin esperanza, ya desde ese mismo punto también se anuncia la victoria, como pues la serpiente será derrotada. Dice así: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es decir, la descendencia de la serpiente va a ser aniquilada y por lo tanto va a haber un nuevo comienzo, que será lo que nos anuncia San Juan también en el Apocalipsis. El mismo que escribe el Evangelio, luego escribe también el Apocalipsis, y hablando de vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. También nos hablará de la Nueva Jerusalén. Bueno, esto es un poco para abrir boca. Entonces viene una historia de salvación. El Señor tiene que hacer una historia de salvación. El hombre ha sido expulsado del jardín, ha sido expulsado de la creación, ha entrado el mal en el mundo, porque antes todo era bueno. En todos los órdenes ha entrado, en la naturaleza, en el hombre, en todos los órdenes ha entrado el mal, y tiene que haber como una restauración. Y para hacer esta restauración, el Señor hace una historia de salvación. Dentro de esta historia de salvación hay pues unos personajes que son de especial importancia, y probablemente el más importante sea Abraham. Abraham es elegido por Dios para hacer de él y de su descendencia un gran pueblo, el pueblo de Israel, a partir del cual serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra se bendecirán en la descendencia de Abraham. Y esta bendición se da
en un punto determinado de la historia de Abraham, en el momento en el que Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo, que es un texto que es conmovedor y del que se podría hablar largo y tendido, pero que no me voy a extender demasiado, aunque algo sí. Voy a leer dos fragmentos de ese texto. Dios dijo: toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria, y ofrécemelo allí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Vale. En lo que le pide el Señor a Abraham está muy claro, y después de hacerle esa petición, Abraham cumple con su obligación, coge a su hijo, va de camino al lugar que le ha pedido, al monte Moria, al monte de la tierra de Moria, y bueno, y está a punto de sacrificar a su hijo, y en ese momento se le aparece un ángel de Dios que para Abraham y alcanza la bendición. ¿Cuál es esa bendición? La bendición que alcanza Abraham es la siguiente: por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo, tu único hijo, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia, porque has escuchado mi voz. Bueno, pues vamos a intentar no hacer una lectura superficial de este texto, igual que hemos leído antes el comienzo del Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, pues también este texto tiene una profundidad muy grande y que conviene estar atentos. En primer lugar, tiene una clara... Nos está apuntando a Cristo el texto. Es muy evidente. Los paralelismos son muchísimos. Aquí vemos a un padre que tiene que sacrificar a su único hijo, al que ama. Vemos a un hijo que se está ofreciendo a sí mismo en sacrificio, que ocurre en un monte. O sea, todo está apuntando al sacrificio de Cristo. De hecho, hay un momento concreto que Isaac le pregunta a su padre, le pregunta, pero bueno, estamos llevando el fuego, la leña, el cuchillo. La leña la portaba él, la portaba Isaac, igual que Jesucristo portaba la cruz. Estamos llevando todo esto, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le da una respuesta de fe, de esperanza, le dice, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y Dios provee, y ese cordero es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es Cristo. Es decir, este texto nos está apuntando a Cristo. Ya digo que se podría ver este paralelismo de una manera pues mucho más detallada, porque hay más paralelismos, pero con esto es suficiente. En segundo lugar, este texto tiene otra profundidad muy interesante, porque habla del monte, de la tierra de Moria. Ese monte es el mismo en el que más adelante se construirá el Templo de Jerusalén. El Templo de Jerusalén tiene que construirse en aquel lugar donde Dios se ha hecho presente, donde Dios ha bendecido a su pueblo y donde a partir de ese pueblo Dios bendecirá al resto de las naciones. ¿Por qué sabemos esto, ¿no? ¿Por qué sabemos que es el mismo monte? Bueno, hay varias... bueno, esto los judíos no lo ponen en duda, pero igual a nosotros nos cuesta más. Entonces lo voy a intentar explicar. El monte del sacrificio es el mismo que el monte del templo. En toda la escritura, solo hay dos momentos en los que se habla del monte Moria o del monte de la tierra de Moria. Solo hay dos momentos, que es este que acabamos de leer en el Génesis y en el segundo libro de las Crónicas, cuando Salomón comienza a construir el templo del Señor. Lo construye, dice, en el monte Moria. Solamente se menciona este monte en dos ocasiones, en el sacrificio de Isaac y en el momento en el que el rey Salomón comienza a edificar el templo de Jerusalén en ese mismo monte. Luego también hay otras, pues, o sea, yo creo que eso ya sería una evidencia suficiente, pero podemos encontrar otros paralelos, por ejemplo, en el Targum Onquelo. Un Targum es
la palabra Targum significa interpretación en hebreo. Entonces, los hebreos tienen una literatura targúmica que lo que hace es interpretar la Sagrada Escritura. Van poniendo versículo a versículo y luego pues hay como interpretaciones o entre versículos hay como aclaraciones. Y el Targum Onkelos, que es uno de los más importantes, de hecho es un libro litúrgico, pues se refiere al monte en el que Abraham tiene que sacrificar a Isaac como la tierra de adoración. Claro, es que el templo es el lugar de adoración por excelencia, ¿no? Está haciendo una clara referencia al templo de Jerusalén. Y luego también la traducción al griego, la Septuaginta, en el Antiguo Testamento, no habla del monte Moria, sino de la tierra alta. Habla de tierra alta. Claro, cuando Abraham recibe ese mandato, está en Beerseba, que está muy al sur, y para acudir a la tierra alta solo puede ir hacia el norte, hacia Jerusalén, que va subiendo. Y cuando nos dice, por ejemplo, entre Beerseba y Jerusalén habría unos 90 kilómetros. Cuando nos dice que Abraham tarda en torno, que dice al tercer día, no recuerdo exactamente cómo lo dice, pero es, a ver si lo tengo aquí apuntado. Bueno, lo que dice es que Abraham, al tercer día de camino, cuando está con Isaac de camino al monte Moria, al tercer día de camino, alza la vista y ve el monte. Claro, 90 kilómetros, pues cuadra bastante bien con 3 días de camino para avistar el monte a los 3 días de camino. También, o sea, concuerda perfectamente. Bueno, pero hay más, porque el monte del sacrificio no es solamente el mismo que el monte del templo, sino que según la tradición judía es el mismo en el que estaba situado el jardín de Edén. De tal manera que de nuevo nos está pasando a ese nuevo, o sea, nos está transportando como a ese nuevo inicio, ¿vale? Podríamos decir que el monte del sacrificio es igual al monte en el que habría sido plantado el jardín de Edén, que hemos visto antes en el profeta Ezequiel, y que el monte del templo. Todo está apuntando, por un lado, a Cristo en Isaac y por otro lado a un nuevo inicio con el Edén. ¿Por qué decimos que este monte es el mismo que el del jardín del Edén? Bueno, fundamentalmente lo decimos por la nube que había en él. A ver si me explico. Cuando Abraham tiene que ir a sacrificar a su hijo, lo que le dice Dios es: en uno de los montes que yo te indicaré. Claro, luego la escritura continúa y dice: divisó el sitio desde lejos, al tercer día. Al tercer día divisó el sitio desde lejos. Pero ¿cómo sabe que es ese lugar si no se lo ha indicado? ¿Cómo lo divisa si no lo ha indicado? Entonces, pues yendo a la literatura que hemos dicho de los Targum, el pseudo Jonatán dirá que lo identifica como el monte de Dios porque en él vio una nube de gloria humeando. O sea, humeando sobre la montaña vio una nube de gloria. Lo identifica por eso. Y el mismo pseudo Jonatán hablará del jardín del Edén y hablaré de que en ese mismo monte había una nube de gloria que descendía de debajo del trono de gloria. O sea, en la literatura judía y en la fe judía es algo evidente que se trata del mismo lugar y el motivo es esa nube. Esa nube más adelante la vamos a ver cuando pasemos a la historia de Moisés. ¿Por qué? Porque, claro, de momento tenemos monte del templo. Tenemos monte del templo, pero no tenemos todavía templo. Entonces, lo primero que se acerque a un templo que encontremos en la escritura será en Moisés. A ver si muevo esto para que lo leáis conmigo. Bueno, sí, funciona así.
el Señor en el Éxodo le dice a Moisés: colocarás el propiciatorio encima del arca y guardarás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo. Ese lugar de encuentro con Dios es el templo. Harás 2 querubines cincelados en oro para los 2 extremos del propiciatorio. ¿Os acordáis de los querubines que había colocado el Señor a la puerta del jardín del Edén para guardar el camino de vuelta, para que el hombre no pudiera volver? Pues nos recuerda también esto. Harás 2 querubines en los extremos del propiciatorio. Más adelante, en el capítulo 26, hablará de cómo tiene que ser la tienda del encuentro, el lugar en el que el hombre se encuentra con Dios, nuevamente, ¿no? Lo que pasa que es una tienda móvil. Y también aquí encontramos la columna de nube. En cuanto Moisés entraba en la tienda, la columna de nube bajaba y se detenía en la entrada de la tienda, mientras el Señor hablaba con Moisés, que dice que hablaba cara a cara, como un amigo habla con su amigo. Pues es como muy claro, ¿no? Que aquí tenemos un primer inicio del templo, aunque se trate de un templo móvil. Más adelante, ya el templo será construido en época de David y Salomón, padre e hijo. Bueno, yo creo que me estoy alargando con esto, entonces básicamente aquí lo que leemos es cómo el Señor manda a David construir el templo, y finalmente lo que decide es que, puesto que David ha cometido crímenes, ha derramado sangre, que sea su hijo Salomón el que lleve las obras. Antes de pasar adelante, pues unas conclusiones, ¿no?, que conviene tener en cuenta. El templo se construye en el lugar en el que habita la divinidad, y donde el pueblo de Israel, en la figura de Abraham, ha recibido las promesas y guarda la misma estructura que el jardín del Edén, la misma estructura la guardan el jardín del Edén, la tienda del encuentro y el templo, que hemos dicho que es más santo conforme se va acercando al centro. El templo que construyó Salomón pues la verdad es que es una pena, porque no hay restos arqueológicos. ¿Por qué? Porque si quisiéramos obtener restos arqueológicos, pues tendríamos que echar la mezquita de Al-Aqsa y sería un follón, ¿vale? Habría una guerra seguro si hiciéramos eso. Entonces, pues no hay restos arqueológicos. Sin embargo, pues hay también hay pruebas suficientes para saber que el relato bíblico, cuando describe el templo, se ajusta muy bien a la realidad. O sea que podemos estar seguros de que la precisión es meridiana, es buena. Una breve descripción de esta estructura. ¿Qué estructura guardaría el templo de Salomón, el templo que construye Salomón? Bueno, pues la estructura que guardaría sería, como vemos aquí, pues más santa conforme se va acercando a su centro. Un primer vestíbulo que se llamaría ulam o pórtico, ¿vale?, que sería esta zona de aquí, esta zona de aquí, que tendría 2 columnas, que serían estas 2 columnas, las veis aquí, tendría 2 columnas también con sus nombres, Yaquín y Boaz, y bueno, pues sería... estas columnas nos pueden recordar también a los querubines, ¿no?, que el Señor había puesto a las puertas del jardín del Edén. Bueno, es un templo, vemos, recubierto de oro. La segunda parte sería el Jecal, que ya se llama el Santo, en hebreo, el Jecal pues sería el Santo. Y en este lugar, que sería este lugar, sería donde tendrían lugar los ritos litúrgicos diarios, los ordinarios, unos 20 metros de largo por 10 de ancho, más o menos, y por 10 de alto. Y las paredes recubiertas de mármol, oro y querubines. Y por último tendríamos el Santo de los Santos, que es el Debir, lo veis ahí, el Debir.
el Santo de los Santos. Este espacio era un cuadrado perfecto, ¿veis? La perfección sería un cuadrado perfecto de unos 10 metros de largo por 10 de ancho, y tenía una función, que era guardar en él el Arca de la Alianza. Igual que la tienda del encuentro, Moisés la hizo para guardar el Arca de la Alianza, también el Arca de la Alianza tendría que es el lugar donde habitaba la divinidad, donde habitaba Dios, donde Dios se hacía el encontradizo, donde Dios se encontraba con Moisés, pues este lugar sería colocado en el Santo de los Santos, lo vemos aquí, ¿verdad? El Arca de la Alianza. Bueno, era pues un templo muy, muy, muy bonito, pero pues nada que ver con el templo que conoció el Señor, porque la historia del templo es larga. Estamos hablando en este momento del siglo X a.C. ¿Qué es lo que ocurre? Que Jerusalén es asediada en varios momentos de su historia, y en uno de ellos, pues las tropas de Nabucodonosor en el 586 acaban destruyendo Jerusalén, deportando a todos los judíos importantes a Babilonia, y destruyen también el templo. Entonces el templo tendrá que ser reconstruido, se tendrá que ser reedificado. Esta reconstrucción se hará poco más tarde, a la vuelta del destierro, la llevará a cabo Zorobabel, y realmente seguiría más o menos la misma estructura que la del templo de Salomón, una estructura muy similar. Esta estructura cambia con Herodes. Herodes el Grande pues es conocido como uno de los arquitectos más grandes de toda la historia. O sea, podríamos hacer también una charla sobre todas las construcciones que hizo Herodes el Grande, sobre las fechorías, ¿no? Se le suele conocer como el que mandó la matanza de los inocentes, ¿no? Que celebramos todos los 28 de diciembre. Pero además de ser un loco, pues también era un genio, un arquitecto buenísimo. Entonces, Herodes el Grande, pues queriendo de alguna manera potenciar toda la provincia de Judea, pues decide hacer un templo espectacular, de tal manera que la explanada en la que estaba el templo de Jerusalén, que es sobre el monte Moria, bueno, pues la eleva, alcanzando 144.000 metros cuadrados. Utilizaba para eso, para elevar esa plataforma, utilizó sillares o piedras de hasta 50 toneladas, bueno, una barbaridad. 10 metros de longitud, alguna de las piedras tiene 10 metros de longitud, vamos, o sea, como para ser levantada por 2 vascos, impresionante. Tiene una longitud, realmente no tiene una forma cuadrangular perfecta, ¿vale? La longitud no es exactamente la misma en este lado que en este otro, pero es de alrededor de 480 metros. 480 metros, es una barbaridad. Y de ancho tendría en torno a 300 metros. Contaba con 8 puertas para entrar, una al norte, otra al este, 2 al sur y 4 al oeste. Era espectacular. Y la estructura, pues, vuelve a ser la misma. Es más santo conforme se va acercando al centro. La primera explanada, esta primera explanada, que está dividida en 2, se llama Atrio de los Gentiles. Aquí podría venir todo el mundo. Y de hecho es en este atrio donde normalmente Jesús predicaba a las multitudes, en este mismo atrio. Esto es una maqueta, pero sería en este atrio donde Jesús habría predicado a las multitudes, donde habría echado a los mercaderes del templo. Esto ocurriría en el atrio de los gentiles, que vemos aquí, ¿verdad? El atrio de los gentiles. Claro, ese lugar, puesto que puede ir todo el mundo, no es santo todavía, pero es parte del templo, pero ya es parte de la explanada del templo. Bueno, continuamos y nos encontramos con el atrio de las mujeres y el atrio de los sacerdotes. Perdón, el atrio de las mujeres aquí, el atrio de Israel aquí y el atrio de los sacerdotes aquí. No he encontrado una imagen que hubiera atrio de las mujeres, pero este es el atrio de las mujeres. Las mujeres pues no podían sobrepasar esta puerta de aquí. Y el atrio de Israel sería aquel al cual solamente podían acudir los judíos varones,
y ya desde ahí se podía contemplar más o menos lo que sucedía en el atrio de los sacerdotes, porque ahí se llevaban a cabo pues, liturgias, bueno, se llevaban a cabo liturgias. Bueno, pero el santuario propiamente dicho sería esto, ¿veis? O sea, claro, es que es tan grande que esto parece pequeño, pero no es pequeño, ¿eh? No es pequeño. Lo que pasa es que todo lo demás es muy grande. El santuario propiamente dicho sería esta parte de aquí. Y nuevamente, pues tendría la misma estructura. Tendría la estructura del ulam, que habíamos dicho, del vestíbulo, luego un jecal, el santo, que sería esta zona de aquí, y por último el debir, ¿no? El debir que estaba separado. ¿Os acordáis de cómo se rasga el velo del templo cuando el Señor muere? Pues el jecal, el santo y el santo de los santos estaba separado por una cortina, por una especie de cortina o por una especie de velo. En esta época ya no hay Arca de la Alianza y aún así, pero aún así era considerado un lugar santo, ¿no? En el cual pues el sacerdote pues tenía acceso. El sumo sacerdote una vez al año. Bueno, vamos a lo bueno, vamos a lo que nos importa a nosotros ya, ¿vale? Que es la nueva creación. La nueva creación. Bueno, el Señor hace este signo que hemos comentado al comienzo de la charla, de expulsar a los mercaderes del templo. Expulsa a los mercaderes del templo. Y de esta manera está mostrándonos que el templo ya no es necesario. De hecho, pues, no sé si os acordáis del diálogo que mantiene con la samaritana en el pozo de Sicar. Dice, llegará un momento en el que ni en este monte, ni en el Garizim, ni en Jerusalén daréis culto a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y verdad. El templo de Jerusalén ya no es necesario porque Cristo es el templo, porque hablaba del templo de su cuerpo. Esto lo vemos como con mucha claridad, con varias... cuando San Juan en el prólogo habla de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, acampó entre nosotros. Esto nos está recordando a la tienda del encuentro. Pone su morada, pone su tienda entre nosotros, acampa entre nosotros. Nos está recordando la tienda del encuentro de Moisés. Al mismo tiempo, pues la profecía del Emmanuel, que es Dios con nosotros, o sea, Dios se hace hombre y por lo tanto tenemos acceso directo a Cristo. Tenemos acceso directo a Dios en Cristo, porque Cristo es Dios. Y pues hace nuevas todas las cosas. Hace nuevas todas las cosas. Claro, hacer nuevas todas las cosas implica pues ese jardín del Edén. Los padres de la Iglesia muchos de ellos hablan del jardín del Edén como el huerto de los olivos. Como el huerto de los olivos es el lugar en el que se hace la nueva creación, ¿no? Ese jardín. Pero claro, nos faltan los dos árboles del centro del jardín. ¿Cuáles son el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues esos árboles, pues es el árbol de la cruz. El árbol de la cruz es el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque a través de la cruz a nosotros nos ha llegado la vida eterna. Entonces, por eso es el árbol de la vida. Y al mismo tiempo es el árbol del verdadero conocimiento, de la verdadera ciencia. No sé si alguien me ha dibujado algo aquí, pero bueno, no sé, da igual. Es el árbol de la verdadera ciencia. Esto lo dice San Pablo en una de sus cartas, en 1 Corintios, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, Cristo crucificado es sabiduría de Dios. En el árbol de la cruz encontramos esos dos árboles que estaban plantados en medio del jardín, que claro, que es, bueno, me parece que el nuevo comienzo se ve como de una manera muy, muy clara. Y al mismo tiempo, el templo de Dios también lo constituimos nosotros.
Cristo es la piedra angular de ese templo, es cabeza. Pero todos nosotros, todos los cristianos, hemos sido incorporados a Cristo por el bautismo. Hemos sido incorporados. Le dice Jesús a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso, por el bautismo, dice el catecismo, que todos los cristianos son sacerdotes, profetas y reyes. Sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué? Porque en cada cristiano, eso que había ocurrido al comienzo, de que el hombre peca y entonces se rompe la imagen de Dios que portaba sobre sí, esa imagen es restaurada en Cristo. En el bautismo somos incorporados a Cristo, se nos devuelve la dignidad de hijos de Dios y portamos en nuestro interior a Cristo mismo, de tal manera que San Pedro, por ejemplo, en su primera carta, en su primera epístola, nos dirá, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de un edificio espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. O sea, nosotros entramos a formar parte de ese templo. De hecho, no sé si os dais cuenta, aquí he puesto piedras vivas un poco más grande, porque es un término que es muy interesante. Es muy interesante porque hay que entenderlo bien, ¿no? Este modo en el que los cristianos conformamos también ese templo. El templo es el Cristo total. San Agustín dirá que la Iglesia es el Cristo total. Y Cristo total es Cristo cabeza y Cristo miembros. Nosotros somos miembros de Cristo. Recibimos de él la vida. O sea, hay una distancia infinita, ¿no?, entre Cristo y nosotros, pero al mismo tiempo nosotros también somos incorporados a él y recibimos de él la vida. Y el hecho de que se utilice este término me parece que es muy interesante. Aunque no sé si me da tiempo. Bueno, me voy a extender 5 o 6 minutos más. 5 o 6 minutos más. ¿Por qué digo que es interesante? Porque está en contraposición total con la Torre de Babel. Con la Torre de Babel, cuando el hombre quiere enseñorearse, cuando el hombre quiere alcanzar a Dios, sin Dios, quiere llegar a ser Dios, pero sin Dios, comienza a construir una torre en Génesis 11. Claro, pero ¿qué ocurre con esta torre? Pues que esta torre está construida por ladrillos, no por piedras. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un ladrillo y una piedra? Pues que un ladrillo se moldea. Todos los ladrillos son iguales. Sin embargo, las piedras son todas distintas. Las piedras se tallan. No son iguales que los ladrillos. Igual los cristianos. Los cristianos mantenemos nuestra propia identidad. Hemos sido incorporados a Cristo, pero no hemos sido absorbidos por él. No hemos sido absorbidos por él, sino incorporados, manteniendo nuestra propia identidad. El ser no nos absorbe. Se te hace un problema conocido. ¿Perdón? Pite, creo que tienes abierto el micro. Bueno, esta imagen también, por ejemplo, se utiliza, la utilizará San Pablo, ¿no?, cuando hable de Cristo cabeza y nosotros como miembros de Cristo. Sobre esto, pues sería muy interesante ver pues lo que dice la Mystici Corporis, ¿no?, el cuerpo místico de la encíclica Mystici Corporis de Pío XII. Bueno, me parece muy interesante, ¿no?, que le ponga ese nombre a este documento sobre la Iglesia. También, pues, la Lumen Gentium 7, la Lumen Gentium es la constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. Muy, muy interesante. Pues el número 7 hablaría de este misterio, ¿no?, de cómo somos incorporados a Cristo y cómo todos los cristianos también conformamos y edificamos este edificio. Claro, entonces aquí se nos puede plantear una pregunta, un dilema. Si el verdadero templo es el Cristo total, Cristo y los cristianos, ¿qué sentido tiene entonces que tengamos nuestros propios templos, que tengamos nuestras iglesias como edificaciones, ¿no? Bueno, pues la respuesta a esto la podemos encontrar de una manera bastante bonita en un prefacio del misal. En ese prefacio del misal
se dice lo siguiente, cuando es en prefacio propio del común de dedicación de una iglesia. Dice: santificas a la iglesia, esposa de Cristo, está hablando al Padre, santificas a la iglesia, esposa de Cristo, representada en edificios visibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa de multitud de hijos. Es decir, los templos cristianos, el verdadero templo es Cristo. Por eso uno podría por eso uno podría celebrar la liturgia, la Eucaristía, en cualquier sitio. Recuerdo, por ejemplo, pues haber leído cómo Bantuán celebraba la Eucaristía en la cárcel, ¿no? Porque todo es santo, porque ha habido un nuevo inicio. Pero la razón de ser de los edificios, de nuestras iglesias, es representar visiblemente eso que es un misterio invisible, que es la iglesia. Por eso se busca que las iglesias sean bonitas. O sea, ese es el motivo por el cual cuando se edifica una iglesia se ha de buscar que esta tenga una belleza, ¿no? Además, porque guarda en su interior nuestro mayor tesoro, que es Cristo, ¿no? Que está custodiado ahí en cada iglesia, en un sagrario. De alguna manera, cuando uno construye una iglesia, tiene que tener conciencia de que está construyendo como una especie de enorme cofre, y ese cofre tiene que gritar ante el mundo la grandiosidad de lo que guarda en su interior. Y por eso se busca que las iglesias sean bellas. No sé si os acordáis cuando ardió Notre Dame, hace ya unos años, en 2019, cuando ardió Notre Dame, pues el capellán de los bomberos pues tenía un dilema, porque estaba ardiendo Notre Dame y, claro, había en Notre Dame 3 reliquias de la pasión del Señor. Estaba, por un lado, la corona de espinas, estaba, por otro lado, un lignum crucis, un trozo de la cruz, y por último había un clavo con el cual Cristo fue clavado. Y por otro lado estaba Cristo en el sagrario. Entonces, ¿a cuál de los dos salvo? Hombre, pues evidentemente al Señor que está en el sagrario, evidentemente. Eso es lo propio del cristiano. Gracias a Dios le dio tiempo a hacerlo todo, pero fue primero a por el Señor en el sagrario, ¿no? Lo cual pues muestra, ¿no? Pues nuestra teología, nuestra doctrina acerca de la verdadera presencia del Señor en la Eucaristía. Quería finalizar leyendo un texto de San Cesario de Arles, porque, bueno, creo que es muy bonito y porque creo que también esta charla tiene como objetivo el recordar la dignidad del cristiano, que forma parte de la Iglesia, del templo, del cuerpo místico de Cristo. Los cristianos formamos el verdadero templo, somos piedras que hemos sido incorporadas a ese templo, ¿no? Piedras vivas. Entonces, pues Cesario de Arles tiene esto en cuenta, San Cesario de Arles, y lo que dice lo dice muy bonitamente. Si no lo leéis todo no pasa nada, porque igualmente aquí lo tengo en papel. Dice así: todos nosotros, amadísimos, antes del bautismo fuimos lugar en donde habitaba el demonio, ¿vale? Recordamos, ¿no? El nuevo inicio que tiene que darse. Después del bautismo nos convertimos en templos de Cristo. Y si pensamos con atención en lo que atañe a la salvación de nuestras almas, tomamos conciencia de nuestra condición de templos verdaderos y vivos de Dios. Dios habita, creo que está puesto mal, Dios habita no solo en los templos levantados por los hombres, ni en casas hechas de piedra y de madera, sino principalmente en el alma, hecha a imagen de Dios y construida por Él mismo, que es su arquitecto. Por eso dice el apóstol Pablo: el templo de Dios es santo, ese templo sois vosotros. Y ya que Cristo, con su venida, arrojó de nuestros corazones al demonio, el demonio ha sido arrojado, ha habido un nuevo comienzo, para prepararse un templo en nosotros, esforcémonos al máximo con su ayuda para que Cristo no sea deshonrado en nosotros por nuestras malas obras, porque todo el que obra mal deshonra a Cristo. Como antes he dicho, antes de que Cristo nos redimiera, éramos casa de demonio. Después hemos llegado a ser casa de Dios, y que Dios se ha dignado a hacer de nosotros una casa para sí. Por esto, nosotros, carísimos, si queremos celebrar con alegría la dedicación del templo,
no debemos destruir en nosotros con nuestras malas obras el templo de Dios vivo. Queremos que las iglesias estén bonitas, pero no nos acordamos de lo verdaderamente importante, que es de nuestro propio templo, ¿no? Lo diré de una manera inteligible para todos. Debemos disponer nuestras almas del mismo modo como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella. Me parece tan bonito esto. Debemos disponer nuestras almas como deseamos encontrar dispuesta la iglesia cuando venimos a ella. ¿Deseamos encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si deseas que la basílica esté iluminada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor, que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, así quiere Dios entrar en tu alma, como tiene prometido. Habitaré en medio de ellos y andaré entre ellos. Bueno, pues con esto yo he acabado. Estoy dispuesto a que me preguntéis. Me parece que también es un texto bonito. El día de hoy, en el Evangelio hemos proclamado pues el momento en el que el Señor le pide entrar en su casa a Zaqueo, ¿no? Que es un poco lo mismo que hace con nosotros. Nosotros pecadores, como Zaqueo, pues hemos recibido una llamada, y es que Cristo quiere habitar en mí. Pues igual que Zaqueo, abrámosle las puertas de nuestro corazón a Cristo, ¿no? Como decía San Juan Pablo II, no tengáis miedo de abrir de par en par vuestro corazón a Cristo. Yo, por mi parte, he acabado. Ahora sí, tengo un tiempo, si queréis, para preguntas. Padre, muchísimas gracias. Pite es que está teniendo problemas con el sonido y no puede hacer mucho más. La verdad es que es interesantísimo y me doy cuenta, hablo por mí, de lo poco que sabemos, bueno, yo en concreto, del Antiguo Testamento. Es apasionante, pero qué difícil es a veces de comprenderlo y entenderlo. Tengo varias preguntas para usted. Vale. Ha comenzado la charla hablando del pasaje del Evangelio que tanto se comenta cuando el Señor entra en el templo y es muy común, aunque usted ha dicho que no, que el Señor se enfada, ¿no? Por la falta por un tema moral, ¿no? Ha dicho que no era correcta esa interpretación, pero yo he oído en muchísimas ocasiones que realmente el Señor actúa así porque se siente dolido ante la falta de respeto hacia su Padre. Claro, lo que pasa, yo lo que he querido decir es que esa interpretación no es del todo correcta. Quiero decir, uno en la oración pues puede interpretar, o sea, quiero decir, pero ¿cuál es el problema? Que es que en el templo tenía que haber mercaderes, porque tenía o sea, el templo era el lugar donde se hacían los sacrificios. Y incluso, lo he dicho antes, ¿no? San José y la Virgen María compran los pichones y las palomas que se venden en ese lugar para ofrecer el sacrificio que era necesario cuando nació un primogénito. Esto lo hacen a los 8 días de nacer Jesús. El Señor está, o sea, de alguna manera está haciendo un signo que es violentísimo. Hay en otros pasajes del Evangelio en los que también el Señor se enfada. O sea, el Señor muchas veces se enfada porque hay veces que las conductas son malas. Yo me acuerdo, ¿no? Por ejemplo, una vez que estaba con unos niños, les decía, bueno, pues es que el Señor se enfada con sus discípulos cuando no deja que los niños se acerquen a Él. Los discípulos no les están dejando a los niños que se acerquen a Él y se enfada con ellos. Pero en este caso, esa interpretación no es correcta, porque era algo necesario. El hecho de que hubiera sacrificios, porque era lo propio de la liturgia de Israel. Igual que nosotros celebramos la Eucaristía y en ella lo que hacemos es renovar el sacrificio único, pero hay un sacrificio que nosotros lo renovamos, no lo repetimos, lo renovamos. Igual que esto ocurre en nuestra Eucaristía, también ellos tenían una liturgia en la cual se hacían sacrificios. Entonces, por eso la respuesta está más adelante, no está cuando hace el azote de cordeles, sino cuando habla de que el templo ese ya no tiene sentido. Está haciendo un signo enorme para que la gente se dé cuenta de que ese templo ya va a ser destruido. Y es que además es verdad, porque en el 70 después de Cristo, o sea, muy pocos años después de su muerte, tan solo 40 años después de su muerte, ese templo será destruido. Y no ha llegado ya a nosotros. O sea, las palabras del Señor incluso son proféticas. El templo va a ser destruido, ¿no? Cuando hablamos del templo en cuanto a edificio, ¿no? Pero lo que el Señor quiere decir es que, claro, es que hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Dice, pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos,
lo levantó al tercer día, los discípulos se acordaron de lo que había dicho. Entonces, la interpretación de, no, en misa hay que portarse bien, no hay que chillar, no hay que tal, pues mira, a mí me encanta que los niños me vengan y me chillen en misa. O sea, evidentemente hay que guardar las formas, o sea, hay que guardar las formas, ¿no? Pero no es una interpretación correcta, esa interpretación no es correcta. Ujú. A ver, otra pregunta. Cuando usted ha hablado de que, bueno, que somos sacerdotes, profetas y reyes, que tantas veces también se dice, a ver si nos podría explicar un poquito más Muy el bien. significado que es para un cristiano. Bueno, pues el catecismo lo que dice es que el pueblo de Dios, la Iglesia, es un pueblo de carácter sacerdotal, profético y real. ¿Por qué? Porque por el bautismo todos somos incorporados a Cristo y Cristo es Rey. El próximo domingo celebraremos la fiesta de Cristo Rey. Cristo es sacerdote, ofreciéndose a sí mismo. Él es el que ofrece el sacrificio, como lo tenían que hacer los sacerdotes, y es al mismo tiempo profeta. Habla en nombre de Dios porque es Dios mismo, ¿no? Nosotros también tenemos ese carácter real. Eso, por ejemplo, se ve en el Génesis cuando habla de someted la tierra, ¿no? Guardad la tierra y sometedla, ¿no? El Señor está dando al hombre el señorío sobre la creación, un señorío. El hombre está llamado a gobernar la creación, a cuidarla, a hacer un uso responsable de ella, cuidándola. Bueno, esto, pues, la realeza, ¿no? Y está llamado a heredar el reino. Está llamado a heredar el reino. San Ignacio de Loyola hace, pues hace bastante énfasis en esto. Dice, bueno, el que quiera reinar conmigo tendrá que luchar conmigo, ¿no? El que quiere... y San Pablo, por ejemplo, habla de que vamos a alcanzar la corona de gloria que no se marchita, dice San Pablo. Que el cristiano tiene que alcanzar la corona de gloria que no se marchita. Esto en cuanto a la realeza. En cuanto al sacerdocio, pues también nosotros nos tenemos que ofrecer en sacrificio. O sea, evidentemente el sacrificio de Cristo es perfecto, no necesita más, pero Cristo te ha incorporado así, y tú también te tienes que ofrecer. Por eso en la Eucaristía se habla de este sacrificio mío y vuestro, de tal manera que el cristiano también es sacerdote en ese sentido, en el sentido en el que ofrece todo cristiano. Yo tengo un sacerdocio ministerial, pero todos tenemos un sacerdocio real, ¿Por qué nos ofrecemos a nosotros mismos? Porque pues, también la Escritura dice, ¿no? Completamos en nosotros lo que queda a la pasión de Cristo, ¿no? El sacerdote en la antigua alianza ofrecía sacrificios. Pues nosotros también nos ofrecemos con Cristo al Padre, de tal manera que el cristianismo no es enemigo de la cruz de Cristo, sino que es justo al revés. Hemos adoptado el signo de la cruz y tenemos que portar con nosotros esa cruz. Tenemos que ofrecernos en sacrificio con Cristo, ofreciéndonos al Padre con Él. Y por último, el cristiano también es profeta, porque bueno, porque es testigo de Dios y porque puede hablar en su nombre, porque puede proclamar la Escritura, porque puede dar un mensaje de esperanza, puede dar un mensaje de Dios. Está llamado a ser luz, sal, fermento. Y bueno, pues la luz brilla en la oscuridad, ¿no? Y entonces este mundo que está necesitado de Dios está necesitado también de cristianos que proféticamente hablen en su nombre. Yo creo, no sé si se me ha entendido, ¿eh? Sí, perfectamente, padre, qué bonito todo lo que ha dicho. Y luego ya para terminar, con mucha pena, pues son las 11 y en esto el tiempo es el que manda. Vale. Me han hecho una pregunta, a ver, cuando se dice que el cristiano es templo de la Santísima Trinidad, ¿no? Cuando estamos en gracia, ¿no? Claro. Por eso, cuando no cuidamos nuestro cuerpo, cuando con tema de salud, incluso en el coche, o cuando no le procuramos el cuidado que el cuerpo necesita, ¿por eso se considera que es un pecado, una falta a Dios? Claro. Es que nosotros, claro, por supuesto, nosotros no caemos en espiritualismos. O sea, el cristiano tiene una antropología que es muy rica, muy rica.
que une alma y cuerpo. Somos una unidad de alma y cuerpo y ambos son importantes, ambos son importantes. Cesario de Arles hablaba, ¿no?, del cuidado espiritual que tenemos que tener para no desterrar de nosotros la gracia, para no desterrar de nosotros a Cristo y para no volver a ser casa de demonio, decía San Cesario de Arles. Pero también nuestro cuerpo tiene una dignidad muy especial, porque no olvidemos que la resurrección que nosotros esperamos es la resurrección de la carne. O sea, cuando nosotros veneramos, por ejemplo, reliquias de santos, las veneramos porque sabemos que esa carne va a resucitar. Ese es el motivo. O sea, no es que estemos venerando carne muerta, sino que veneramos una carne que está llamada a ser glorificada, a ser gloriosa. Nuestro cuerpo, que en este momento es mortal, en la Eucaristía se une al cuerpo de Cristo. Y Cristo nos redime con ese cuerpo, nos glorifica nuestra carne mortal. Es como esa vacuna, ¿no?, que necesitamos, una vacuna. Igual que ahora, pues para el coronavirus hace falta pues la vacuna para parar el bicho, ¿no?, para poder vivir. Con el pecado es lo mismo. El pecado es como la gran pandemia y el cuerpo de Cristo es nuestra gran vacuna, que se une a nosotros, habiendo padecido y resucitado, se une a nosotros para que nosotros también podamos resucitar y con Él en cuerpo, en cuerpo. Nosotros creemos que la Virgen María esté en cuerpo y alma en el cielo, no que simplemente ha subido al cielo y espiritualmente, sino que ella ya está gozando en cuerpo y eso que ha pasado en la Virgen María también ocurrirá un día en nosotros. Padre, muchísimas gracias. Ya son las 11:03. Yo quiero pedir perdón por dos cosas. Una, porque, ¿por qué? Sí, una, porque las citas bíblicas que he tomado, si las contrastáis en otro momento, veréis que son de Biblias distintas, que una es de la Conferencia Episcopal, otra la Biblia de Jerusalén, otra Biblia de Navarrata. O sea, porque esto lo he trabajado en distintos momentos y tenía distintas Biblias a mi disposición en este momento, y es un desastre. Y otra, porque realmente yo no soy maestro de nada, no tengo ningún grado de teología de nada y no quiero que... Me he podido equivocar en algunos datos, pero a grosso modo yo creo que lo que he dicho es cierto. Padre, ha sido maravilloso. Perdón por adelantar. Nada, ha sido maravilloso. Padre, si no le importa, terminamos con una bendición y ya nos despedimos. Fantástico. Pues el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos atendido, muchísimas gracias por responder a todas las preguntas y por su generosidad. Nada, le tendremos muy presente en nuestras oraciones, Padre. Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.